Hola, estamos aquí en estas entrevistas. Hoy estamos con Simón Botelo. Él es una persona trans colombiano que para nuestra suerte estudia y reside en Chile. De formación es psicólogo educacional con un diplomado en diversidad y en este momento es candidato a magíster en gestión educacional en la Universidad de Chile. También Simón participa en el núcleo Gretas que investiga en torno a educación, lengua y cultura, que es parte del depto de educación de la misma casa de estudio, la Universidad de Chile, y hoy está aquí para contarnos un poco de su investigación y podamos ir conectándolo con esta temática que nos convoca, que es la ESI. Hola Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes? Hola, ¿cómo estás, Teresa? Muchas gracias por la invitación. También agradecer a Chile Necesita ESI por esta necesaria labor que hacen de visibilizar todas las necesidades en torno a la educación sexual integral. Así que muy agradecido por este espacio. Muchas gracias por poderte contactar con nosotros. Entonces, Simón, te quiero preguntar primero si nos podrías contar un poquito de tu trabajo, de investigación, cómo, cómo llegas a este trabajo, qué es lo que te motiva de esta investigación y que nos puedes introducir un poco de esta temática. Bueno, como tú bien lo comentabas, hago parte del núcleo Grietas. Nosotros desde el núcleo de investigación abordamos temáticas de pedagogías de resistencia, como son pedagogías interseccionales entre migración y género, pedagogías queer, pedagogías críticas y por supuesto enfoques desde la diversidad sexogenérica. Y allí, bueno, hemos desarrollado distintos trabajos de investigación en torno al levantamiento de información en escuelas, propuestas pedagógicas también para la resistencia desde las escuelas. Y yo particularmente, como lo decías, bueno, estoy terminando mi magíster en gestión educacional en el marco de mi trabajo, mi tesis de grado. Estoy investigando en relación a otras aproximaciones hacia las diversidades sexogenéricas, más allá de la etiqueta, digamos, como tradicional de lo LGTBIQA+, entendiendo que las orientaciones sexuales, las identidades y las expresiones de género son transversales a todas las personas. En ese sentido, bueno, mi investigación lo que busca un poco es conocer cuáles son esas actitudes en torno a las diversidades sexogenéricas, esto directamente relacionado en el espacio de educación superior, que por supuesto, digamos que tiene un devenir, ¿cierto? Desde el espacio escolar, desde la educación básica, media y secundaria y que luego viene un poco también a jugar en términos de cómo convivimos o cómo nos relacionamos con las diversidades sexogenéricas dentro de los espacios institucionales de educación superior. Ujú, En ese sentido, la investigación lo que busca es poder conocer a través del diseño y la validación de un instrumento. Ahí vale la pena también decir que si bien digamos que hay mucha investigación en torno a la educación sexual integral, a las diversidades sexogenéricas, no hay mucha información en términos cuantitativos. Hace poco, de hecho, veíamos que el INE recién hace poco salió la encuesta de diversidades del INE, donde se caracteriza un poco poblacional y demográficamente cómo están las diversidades sexogenéricas presentes en el país. Y esto es súper nuevo, salió este año. Entonces es súper importante anotar cómo, si bien se habla del tema, es un tema, el tema, digamos, desde la perspectiva de género y en adelante ha sido un tema en auge. No hay datos cuantificables de cuáles son las necesidades, cuáles son las realidades de las poblaciones diversas en términos de sexo y género. Entonces, lo que buscamos también con esta investigación es poder caracterizar. Y nuevamente, ahí lo importante, digamos, de este enfoque de investigación es que buscamos un poco desarmar este paradigma de lo LGTBIQA+, entendiendo también que estas son etiquetas que, digamos, se añaden a las diversidades sexogenéricas para entenderlas también desde un paradigma que es binario, ¿cierto? Que solamente entiende una identificación sexogenérica desde los hombres y las mujeres, desde una conformación de la familia tradicional también, ¿cierto? ujú, Desde un paradigma de la heterosexualidad como norma para las relaciones sexuales y afectivas.
Entonces lo que buscamos también es un poco desarmar estas etiquetas y poder, digamos, como asociar las orientaciones sexuales, las identidades y las expresiones de género hacia todas las personas, conocer cuáles son las percepciones que giran en torno a aquello y que por supuesto de ahí devienen todas las expresiones de exclusión, de discriminación, de violencia y que por supuesto también se relacionan con el desconocimiento que existe en torno a las diversidades sexogenéricas. Ujú. Importante esto que señalas, ¿no? De que al final, lamentablemente, o no tan lamentable, muchas de las políticas públicas de nuestro país parten también desde esta cuantificación, ¿no? Necesitamos saber exactamente estos números para saber cómo se invierte el dinero en las diferentes áreas, particularmente en este caso en la educación, para poder utilizarlo, ¿no? Te quiero preguntar ahí como, quizá un poquito, puede ser un poco específico, pero ¿qué tipo de datos son los que están cuantificando al respecto? Si nos pudieras contar un poquito, introducirlo. Súper. Dentro del contexto de la investigación, lo que buscamos son medir tendencias de actitudes en torno a las diversidades sexogenéricas. Esto se está aplicando, el instrumento se está diseñando para aplicarlo en una universidad estatal pública de Chile y la idea es a través de esta escala de medición que la buscamos aplicar de manera triestamental buscar conocer cuáles son las tendencias en torno a la convivencia con diversidades sexogenéricas, Mm, cómo se convive, de qué manera se piensa también el poder ver la otredad como diversa. Y lo buscamos también hacer de manera triestamental porque no es lo mismo que una persona académica, ¿cierto? Que tiene una relación directa con los estudiantes, ¿cierto? Tenga una postura o una opinión o una posición frente a las diversidades sexogenéricas a que la tenga una persona trabajadora, digamos que no tiene esta relación directa. Y claro. ahí es importante también dar cuenta de, digamos, dentro de los movimientos estudiantiles, por ejemplo, en la educación superior, que son los movimientos estudiantiles que de pronto ponen sobre la mesa estas temáticas, ¿cierto? La necesidad de hablar de la diversidad sexogenérica, de hablar de educación sexual integral Mm, son los movimientos estudiantiles quienes un poco llevan la punta de lanza, ¿cierto?, de conversar sobre aquello. De hecho, bueno, muchas iniciativas, fundaciones, incluso Chile Necesita y también, digamos, se origina a través de una iniciativa estudiantil, ¿cierto? ujú, Pero, ¿qué pasa con las diversidades sexogenéricas que están en otro lugar también? Entonces, un poco que también desde este adultocentrismo, la academia o los espacios de educación superior un poco que minimizan o silencian la importancia también de que a la universidad no solamente vamos a estudiar y a formarnos profesionalmente, sino que también convivimos y nos desarrollamos de manera personal. ujú, Entonces, los datos, claro, que buscamos conocer son justamente cuáles son esas tendencias actitudinales y cómo a través del conocimiento cuantificable de esas tendencias actitudinales podemos aportar información valiosa para que las instituciones de educación superior puedan implementar políticas de inclusión efectivas para las disidencias sexogenéricas y ujú. justamente poder dar a conocer también cuáles son esas necesidades e incluso esas brechas también de educación sexual integral que como mencionábamos antes, también tienen que ver o vienen desde el sistema de educación media y secundaria. Qué importante también en lo que señalas, ¿no es cierto? Como que pareciera que también estas tendencias actitudinales nos revelan también las diferentes dimensiones de poder, ¿no? En estas tres estamentos no es lo mismo tampoco cómo se media desde la institución el desarrollo de una actitud entre compañeros que entre profesionales que ejercen ciertas jerarquías de poder con los estudiantes, ¿no es cierto? Qué relevante, qué importante los que nos señalas y lo quiero llevar un poco a que nos cuentes cómo crees que esta temática nos puede llevar a la pedagogía de la educación sexual integral, que estos datos son replicables en la escuela o qué aportes también de estas mismas actitudes nos pueden aportar a pensar la ESI. Claro, finalmente primero el poder conocer cuáles son estas tendencias actitudinales nos van a poder brindar información valiosa para poder operacionalizar políticas finalmente que devengan en acciones concretas.
Pero aquí hay algo muy importante y que también tiene que ver con algunos otros levantamientos de información que hemos hecho, es en cómo formamos a las personas que están interesadas en ser profesores, profesoras dentro de los espacios escolares. Si bien dentro de la formación pedagógica, cierto, de las carreras de pedagogía hay mucha formación disciplinar, no existe formación para los y las profesoras que van a ejercer luego como docentes en las escuelas en educación sexual integral. Entonces, también dentro un poco de las investigaciones o el levantamiento de información que hemos realizado, buscamos conocer dentro de las carreras de pedagogía cómo se forma a las y los docentes para que puedan abordar estas temáticas dentro de la escuela. Entonces, allí es importante, mencionábamos antes de comenzar la entrevista, cuando comenzábamos, un poco cómo, digamos, desde una visión bien pragmática quizá de la educación sexual, desde la prevención, ¿cierto? Se habla mucho desde el conocimiento, no sé, del aparato reproductor femenino y masculino, o desde la prevención del embarazo adolescente, ¿cierto? Que es un poco el enfoque en el que la mayoría de escuelas se sitúan a la hora de hablar de ESI, pero no nos atrevemos a cuestionar otras cosas que también tienen que ver como el goce, el placer, el deseo, otras formas de vinculación o relaciones o relacionamiento sexual o afectivo. Y esto deja de lado una dimensión súper importante para las personas que es la identidad, cómo formamos también identidad. Entonces, por supuesto que el conocer esta información, el poder conocer cuáles son estas tendencias actitudinales dentro de la educación superior se interrelaciona directamente con qué pasa en la escuela. Ahí es importante y es como muy paradójico también porque, claro, nosotros buscamos aplicar esta escala de actitudes dentro de los tres estamentos, pero estos tres estamentos son, es como una célula que está viva, ¿no? Van a pasar a dejar de ser personas que están en formación para llegar a otros lugares a ejercer, en el caso de los estudiantes o las estudiantes de pedagogía, para llegar también a las escuelas. Entonces, la idea también, o lo que busca esta investigación es poder conocer esa información y justamente aportar a poder visibilizar cuáles son esas necesidades en torno a de qué deberíamos hablar. Que por supuesto no todas las respuestas están hechas, ¿cierto? Porque hay bastantes, digamos, pugnas en términos de quién debería hacerse cargo de la educación sexual integral, ¿cierto? El ministerio tiene unas orientaciones, tiene un marco normativo, Ujú, pero las escuelas tienen autonomía también de adoptar este marco normativo de acuerdo a su realidad institucional. Y por ujú, otro lado, las escuelas también se enfrentan a las familias y a la conformación también de las distintas familias que existen, de valores, creencias, paradigmas ético-morales. Entonces, igual es súper complejo el término de cómo ver el límite allí. Sin embargo, el levantamiento de información creo que es muy valioso para poder ir visibilizando cuáles son esas necesidades e ir adaptándonos también de acuerdo a la realidad de cada contexto. ujú. Qué importante lo que señalas, ¿no? De estas diferentes dimensiones, ¿no? Porque una cosa es el currículum de la ESI, otra cosa es cómo la ESI también está presente en diferentes aspectos de la escuela, ¿no? Cuando construimos identidad, la identidad se forma en parte a la socialización, a cómo se desarrollan y se median los conflictos y las relaciones interpersonales y qué lugar, qué actitudes tenemos. Al final es el resultado de la mezcla de todas esas aspectos anteriores, el currículum, el trato, los abordajes, los protocolos. Entonces, nos invita a pensar muchas cosas. En ese sentido, te quiero preguntar cómo, desde esta visión y experiencia en investigación, ¿cómo crees que este aspecto puede desafiar formas que hacemos así? No, nos adelantabas un poco, ¿no? Como en la identidad, en cuestionar, pero tú hablas un poco en términos prácticos. ¿Qué aportes nos puede dar esta información a la hora de pensar la ESI como tal? Ahí importante decir un poco que también como la visión base de este estudio, un poco también el marco en el que, digamos, me posiciono como investigador es en el de derribar este paradigma de las etiquetas en las identidades sexogenéricas. Ujú, Porque cuando yo etiqueto, cuando yo, digamos, segrego o parcelo, ¿cierto? A las personas, me aíslo.
Entonces hay una relación de adversariedad ahí. Hay un nosotros y un ellos. Y cuando yo me posiciono desde esas dos veredas, entonces no me involucro hacia las realidades de otras personas. Por lo tanto, digamos que el marco un poco en el que yo busco poder conocer es justamente en el de desetiquetar. Hablamos de lo LGTBIQ+. Bueno, pero ¿qué significa la L? ¿Qué significa ser lesbiana? ¿Qué significa ser gay? ¿Qué significa ser trans? ¿Qué significa ser intersexual? ¿Cierto? ¿Qué significan todas estas etiquetas? Y como yo desde una posición, digamos, de pronto hegemónica o de poder, ¿cierto? Desde una identificación sexogenérica hegemónica, como ser una persona blanca, heterosexual, no racializada quizá. Por supuesto, estamos en un contexto latinoamericano y sí o sí estamos subordinados, pero eso es otra conversación. Pero aquí lo que me parece importante e interesante es cómo poder derribar ese paradigma de la otredad para poder vincularnos. Mientras yo no me vincule, ¿cierto? Mientras yo no conozca la realidad de las otras personas, es muy difícil llegar a acuerdos. Entonces yo creo que es importante el poder conocer estas actitudes a través del reconocimiento también de la historicidad de cada una de las personas, entendiendo que todos y todas y todes, indiferentemente de nuestra orientación sexual, ¿cierto? De nuestra identidad, de nuestra expresión, estas etiquetas o más bien estas características son transversales a las personas, más allá de nuestros gustos particulares. Entonces creo que lo que busca o lo que propone también o en lo que aporta hacia la educación sexual integral, esta búsqueda de información es también derribar esas etiquetas que no permiten que lleguemos a consensos, que lleguemos a acuerdos y que finalmente reconozcamos que la educación sexual integral no solamente es importante para las niñas en las escuelas, sino que es importante para todos, que la educación sexual no es un conocimiento estático, un conocimiento que se transmite, sino que es un conocimiento que se construye día a día, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los cambios sociales, que tiene que ver con cada una de las personas que integran la sociedad. Efectivamente, ¿no? Es uno de los pocos espacios de la escuela, además de la socialización, ¿no? Pero que participa la institución en pensar cómo nos relacionamos y que por eso también han aparecido, ¿no? Todas estas líneas de estas diferentes propuestas, ¿no? Esta es una mano como de la ciudadanía sexual, de el uso de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que nos entregan marcos y herramientas a la hora de pensar. Y qué relevante lo que nos trae a propósito de derribar estas etiquetas, ¿no? Porque así como estaba pensando como la función adaptativa que han tenido estas etiquetas, ¿no? Como, así como lo hace la paridad o los escaños reservados de repente, tienen esta doble función, ¿no? Que buscan visibilizar, pero al mismo tiempo pueden volverse una trampa a la hora de lograr conectar y entender que los procesos que vive una persona a quien ha sido etiquetada con eso son los mismos que va a vivir un estudiante en esa situación, ¿no? Te quiero preguntar ahí más como en aspectos metodológicos. ¿Qué, qué aspectos metodológicos, regulaciones o prácticas crees que pueden surgir a partir de esta lógica del desetiquetar, del desarmar esta lógica que pueden investigar los profesionales que van a participar del Congreso Chile Necesita ESI? ¿Qué aspectos surgen, qué metodologías pueden surgir a partir de ellas para pensar la ESI? Yo creo que en términos metodológicos es importante quizá hablar en relación digamos, el levantamiento de información en las aulas de cuál es esa diversidad también que existe, ¿no? Desde el rol de docentes, si bien las personas que se dedican a la docencia en espacios escolares tienen harto trabajo, porque ser profesor o profesora en un espacio escolar es muy desafiante. Creo que metodológicamente funciona mucho el poder conocer cuál es esta diversidad que existe en cada una de nuestras aulas. Cada realidad es particular. Si bien cada realidad institucional de pronto desde afuera podría quizá caracterizarse, cada aula es distinta, incluso cada clase o cada, no sé, ramo dentro del espacio escolar es diverso y distinto.
pero creo que metodológicamente es importante que las personas, los docentes, las docentes conozcan esa realidad diversa que existe para poder levantar cuáles son las necesidades que efectivamente se requieren a la hora de poder abordar temáticas de ESI y de qué manera poder hacerlas. Yo creo que es importante el poder conocer esa realidad particular porque muchas veces de pronto no sé, tendemos quizá también a generalizar. Hace poco recuerdo que salió una noticia muy polémica en el Instituto Nacional, donde para celebrar, parece que el Día de la Visibilidad No Binaria, si mal no recuerdo, llevaron a una persona drag a hacer un show en el patio de la escuela y por supuesto que esto generó una polémica muy grande en relación a las personas apoderadas, ¿cierto? A las directivas del colegio, quién autorizó, de qué manera lo hizo, ¿cierto? Y digamos que esto también responde a digamos, a la desconexión o a la falta de poder visibilizar cuáles son las necesidades que existen en cada una de las aulas, en cada una de las realidades educativas, ¿cierto? Quizá esto desde el centro de estudiantes no hubo ninguna, quizá un pensamiento de quizá esto no puede estar bien, ¿cierto? Sin ponerlo, digamos, en categorías morales de bueno o malo, sino es simplemente una presentación artística, pero hay otras realidades que también se conjugan con las realidades familiares de los niños y niñas, ¿cierto? Donde hubo un montón de situaciones súper complejas en relación a un show artístico. Y esto que hace dar cuenta que efectivamente hay un montón de desconocimiento en torno a aquello. Hay un montón de tabús, de mitos, de mistificación también en torno a la sexualidad, ¿cierto? Mm, Donde también quizás son las mismas personas apoderadas, encargadas de niños y niñas, quienes adhieren etiquetas justamente o adhieren comportamientos o lo que se espera, lo que se dice de determinadas personas, ¿cierto? A algo que era simplemente un show artístico. Entonces yo creo que metodológicamente es súper importante el poder levantar información en torno a cuáles son las necesidades particulares de cada una de las aulas y de qué manera podemos trabajar aquellas necesidades desde el lugar que cada persona dentro de su espacio escolar o de su lugar de enseñanza pueda dar. mm. Qué importante esto que señalas, que me parece una reflexión muy importante darle lugar en este espacio, ¿no? Cómo la escuela también se vuelve no solo un espacio de creación de identidad, sino de donde los estudiantes son receptores de etiquetas, ¿no? Ujú. Que son otorgadas o por los diferentes estamentos propios de las instituciones y cómo estamos favoreciendo, qué tanto estamos cuestionando, observando críticamente ese fenómeno que tiene consecuencias a la hora de pensar con qué se están identificando los estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, y es importante de pronto, quizá para un pequeño comentario en eso que dices, que justamente, claro, la etiqueta o esa como necesidad de etiquetar la diferencia también, por supuesto que posiciona en un lugar de subordinación a esa diferencia, pero también desconoce otros aspectos de la complejidad del ser humano. De pronto, desde una persona, como mencionaba antes, cisgénero, heterosexual, blanca, pero que también debe tener o posiblemente dentro de otras dimensiones de desarrollo personal tiene otras diversidades también. Entonces, un poco que la etiqueta también desconoce esas otras posibilidades o esas otras formas también de diversidad en las personas finalmente. Totalmente. Muchas gracias por traer eso. Te quiero preguntar, Simón, ¿qué consejos o hipótesis nos podrías brindar a propósito de tu investigación a cómo los profesionales pueden abordar estos desafíos, ¿no? De cuando se encuentran con esas etiquetas, qué cosas pueden seguir indagando, si les puedes recomendar algo, ¿no? Para, para enfrentarse a este desafío de también de quizá una pregunta que me imagino se pueden estar haciendo quienes nos escuchan es, eh, ya, pero ¿cómo les pregunto? ¿Cómo levanto quizás información de mi aula? No sé, por ahí te quiero preguntar. Yo creo que es importante, bueno, como mencionaba antes, la educación sexual integral no es un concepto
inmóvil, no es un concepto que yo transmita de una manera paradigmática, quizás si se quiere, sino es un concepto vivo que se construye entre todos, todas y todes. Entonces creo que es importante también que desde ese posicionamiento de mi rol como persona que educa a otras personas, me pregunte también a mí misma acerca de mi identificación sexogenérica, ¿cierto? De mis necesidades en relación a aquello. Hay una autora argentina que se llama Clara Tardo y ella escribe un libro que se llama Educación Sexual para Adultos. Mm, Entonces, un poco que indaga también desde esa un poco necesidad de derribar ese paradigma de adultocentrismo también, eh, como las personas adultas también continuamos constantemente aprendiendo acerca de educación sexual integral, de placer, de deseo, que es algo que no está hecho, ¿cierto? Que no está dado y es inmóvil, sino que por el contrario se construye día a día. Entonces, creo que es súper importante también el bajar un poco de este pedestal del adultocentrismo desde el rol de ser docente, ¿cierto? De tener ese rol de educar. Y creo que esto genera algo muy importante que es la empatía también. mm, Cuando yo tengo empatía por las otredades, por las diversidades, cuando me entiendo a mí misma como diverse también, me es mucho más sencillo el poder conectar con el relato de la otredad, ¿cierto? mm. Entonces hay un poco como que se derriba esta visión o esta relación más bien de adversariedad, de un nosotros ellos, ¿cierto? Sino un todes. Y de qué manera todos construimos esto que es la educación sexual integral. Qué valioso también lo que nos dicen, ¿no? Porque creo que lo que nos motiva a todos los profesionales, o a muchos de los que estamos en esta situación, buscando, haciéndonos preguntas sobre cómo hacer, también tienen que ver ante la falta de lo que tuvimos, pero este ejercicio de también reconocer quizá nuestra necesidad de educarnos, nos invita a educar no desde nuestra falta y poder reconocer que quizá lo que necesita el estudiantado en este momento no es quizá lo que yo necesite. Y abrir esa pregunta, ¿no? Que así evitamos esos puntos ciegos, ¿no? No se trata de solo darle al otro lo que yo no recibí, sino de escuchar lo, lo que me pide, ¿no? Que muy, muy valioso. Y me anoté ahí para seguir indagando también. ¿Qué experiencias comparadas a propósito de este núcleo de investigación en el que tú participas, Simón, nos podrías invitar quizá a leer o cómo pueden ser ejemplos a la hora de querer profundizar en esta temática? Bueno, yo creo que el ejemplo latinoamericano más cercano que tenemos y que desafortunadamente está en peligro es Argentina. Argentina es un país con un marco normativo de política pública en términos de protección de las identidades sexuales y genéricas, de un marco normativo y orientaciones también muy claras en relación a la educación sexual integral y que bueno, hoy vemos que lamentablemente igual está en peligro por el gobierno que está actualmente en el país, pero creo que un referente bien importante es Argentina. Valeria Sardi, que es una profesora de la Universidad de La Plata, ha investigado también y ha hecho bastante producción académica en torno a la educación sexual integral, a la pedagogía feminista también como una forma de abordaje y resistencia dentro de las aulas. Y en términos bien generales, es importante también decir que la educación sexual integral en Latinoamérica en general se aborda muy desde la prevención del embarazo adolescente y en el conocimiento también de la función reproductiva. Entonces creo que allí es importante también abordajes de pedagogías queer, de enfoques de género diversos, trans también, si se quiere, para poder un poco derribar esta mitificación de cómo se aborda la educación sexual integral desde lo cisgénero y desde lo heterosexual. Creo que allí es importante poner el ojo en autores que han estado, o autoras también que han estado escribiendo en torno a aquello. Ajá. Y que justamente nos traen herramientas fundamentales para repensar y que que la ESI realmente sea una herramienta para nuestros estudiantes, ¿no? Te agradezco mucho, mucho el espacio, Simón. Qué manera de aprender en este rato. Te quiero preguntar si hay algo más que quisieras agregar, alguna recomendación o algo que te hubiese gustado
te preguntara para cerrar. No, Tere, agradecerte por el espacio, por la invitación a Chile Necesita ESI, por la labor que hacen. Es súper, súper valioso el poder conectar interdisciplinariamente también la educación sexual integral, no solamente desde los espacios escolares, sino desde otras disciplinas que también investigan temáticas que por supuesto son vinculantes en torno a la ESI. Así que nada, agradecer muchísimo el espacio del Congreso también, todo el trabajo que hacen. Muy, muy, muy felices también de poder participar en esta instancia. Muchas, muchas gracias.